Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde se encuentren viendo esta nueva entrega de videos. En esta ocasión vamos a continuar ya con el capítulo 2, que básicamente habla de la solución Microsoft Azure Defender, que bueno, ahora ustedes como ya saben se llama Defender for Cloud, pero por temas de ir estudiando un libro en particular, que ese es el libro que mencionamos al comienzo, vamos a respetar un poco lo que es la nomenclatura en ese caso, pero en la misma tecnología. Bien, un poco lo que vamos a ver acá es cómo enfrentamos o mitigamos amenazas usando este producto, esta solución en particular. Nos debe quedar muy claro que para poder abordar este capítulo vamos a tener que desarrollar 5 skills nuevos, ¿ok? El primer skill tiene que ver con cómo vamos a diseñar y configurar Azure Defender para una implementación. ¿Okay? El segundo tiene que ver básicamente con la ingesta de conectores de datos, cómo vamos a ingestar, en este caso a Azure Defender, información o logs que de repente no son del mismo Azure, como puede ser de una nube de tercero o de repente en soluciones on-premise, ¿no? Cómo hacemos esa ingesta hacia Azure Defender. La tercera parte vamos a entender cómo se manejan las alertas de seguridad. La cuarta vamos a entender un poco cómo son las remediaciones y la automatización para estas, y finalmente vamos a investigar algunos incidentes basados en alertas que se van a ir generando, ¿no? Como casos de uso en particular. Entonces, dicho eso, vamos ahora a abrir un poquito más lo que es el skill 2.1, que tiene que ver con el diseño y la configuración de la implementación de Azure. Para eso, o para esto en particular, tenemos los siguientes subpuntos, ¿no? Primero, vamos a ver cómo se planifica y configura Azure Defender. Lo segundo es vamos a entender cuáles son los roles que hay en Azure Defender. Tercero, vamos a entender cuáles son las políticas de retención que existen. Y por último, vamos a entender un poco los workloads que tiene Azure Defender, el workload que tiene que ver con la protección, que es el workload protection, y el workload que tiene que ver básicamente con la parte que habla de la postura de seguridad, ¿ok? Cómo de alguna forma entender de dónde se ven las recomendaciones y los assessments, y posteriormente cómo habilitamos Azure Defender en nuestra solución o Defender for Cloud, ¿ok? Dicho eso, entonces pasemos un poco a mostrar a qué nos referimos. Bien, vamos a partir con lo que tiene que ver con una configuración algo básico, ¿no? De lo que es un Azure Tenant. En este caso, acá tenemos nuestro Azure Tenant. Nuestro Azure Tenant, dentro de que es esta configuración básica, vamos a ir viendo que aquí, por ejemplo, vamos a levantar una suscripción como tal. En esta suscripción, que pueden ser muchas, pero vamos a suponer que tenemos solamente una, ¿ok? Vamos a tener dentro lo que se va a ir conociendo aquí, acá por ejemplo, como lo que sería aquí nuestro grupo de recursos o nuestro resource group. Este resource group va a tener, o vamos a tener por lo general, ¿no? Dentro de estas configuraciones, temas relacionados con soluciones internas, que pueden ser soluciones, por ejemplo, tipo IaaS, por ejemplo, o bien soluciones que pueden ser tipo PaaS, ¿ok? Entonces tengo en mi suscripción soluciones tipo IaaS y soluciones tipo PaaS. Soluciones tipo IaaS, ¿cuál sería? Por ejemplo, entonces si yo quiero mostrar aquí cuál sería la solución de tipo IaaS, sería, por ejemplo, una máquina virtual, que en este caso le puedo llamar, por decir algo, VM de máquina virtual. Y por el lado de lo que sería una solución tipo PaaS, por ejemplo, yo podría tener aquí, por decir algo, aquí vamos a ir dibujando lo que sería nuestro keyboard, ¿ok? Entonces, acá no hay nada nuevo. Estamos hablando que tenemos una suscripción de Azure, donde tenemos un grupo de recursos, donde manejamos soluciones tipo IaaS como máquinas virtuales, soluciones tipo PaaS como un keyboard, por ejemplo.
Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La siguiente evolución que debemos dar al tener esto. Bueno, la siguiente evolución es que en realidad nos gustaría, por ejemplo, es cómo mitigar lo que son las amenazas, ¿cierto? Lo que es la mitigación de las amenazas es un punto que nos interesaría ver porque estamos trabajando ya con algunos workloads. Entonces la pregunta es cómo empezamos de alguna forma a trabajar a mitigar esto, ¿ok? Y aquí se nos abre algunas soluciones o la solución que en este caso, vamos a ir para abajo, tenemos con Microsoft, ¿no es cierto? Que es nuestra solución, que es la que vamos a estudiar ahora, que tiene que ver con Defender for Cloud. ¿Ok? Entonces ya sabemos que Defender for Cloud es una solución que nos va a permitir, por ejemplo, poder proteger estos workloads de trabajo que pueden ser tanto IaaS como PaaS. Pero, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo es la vista de un Defender for Cloud? ¿Qué es lo que consiste de alguna forma esta solución? Esta solución en general de lo que es nuestra configuración de Defender for Cloud va a tener de alguna forma como quien dice dos funcionalidades importantes. Una que es la que se conoce como Cloud Security Posture Management y la otra la que se conoce como Cloud Workload Protection o Cloud Security Workload Protection. ¿Okay? Son dos patitas. La primera, que es Cloud Security Posture Management, esa es gratuita. ¿Okay? Esa no tiene costo. Esa es una tabla que es gratuita. Y la segunda, que justamente es esta que está aquí. Esa segunda tiene costo de acuerdo a la solución que vayamos a implementar. Y esa es la que vamos a trabajar ahora, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a trabajar. Entonces, si queremos nosotros hacer un diseño y consideraciones para poder implementar lo que es Defender for Cloud, tenemos que, ya pensando en la protección, tenemos que ver, aquí si vemos, cuáles van a ser nuestros tipos de planes, ¿ok? Para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a tener planes distintos. Vamos a tener, por ejemplo, unos planes que van a estar enfocados en lo que es PaaS, ¿ok? Y otros planes que van a estar enfocados en lo que es soluciones tipo IaaS, ¿ok? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de IaaS, estamos hablando de, por lo general, de, por ejemplo, servidores. Aquí están los servidores, ¿ok? Y en este caso en particular, si hablamos de plan tipo IaaS, esta de acá, ¿ok? Vamos a tener unas consideraciones distintas de diseño. Por ejemplo, para el caso de un tipo de plan tipo IaaS, como pueden ser las máquinas virtuales o Defender para servidores, lo que yo necesito aquí básicamente es poder habilitar un espacio de trabajo acá que va a ser nuestro Log Analytics, ¿ok? Un espacio de trabajo, Log Analytics, un workspace del Log Analytics. Por lo tanto, si voy a tener un Log Analytics workspace, requiero que la máquina, el cliente, en este caso IaaS, que está aquí, tenga aquí algo instalado. Ese algo instalado para que pueda enviarme los eventos es lo que debería ser, por ejemplo, el agente. Es un agente que sea capaz de poder enviar aquí todo lo que va a ser los eventos que me interesan capturar hacia este Log Analytics, que van a ser reflejados en eventos tipo, por ejemplo, logs, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, en este punto en particular, es lo que quiero mostrar como tipo de planes, lo que vamos a ir trabajando más adelante, saber que existen estos planes y planes de diseño. Ahora, lo interesante es notar que si estamos hablando de agentes, por ejemplo, si yo aquí PaaS, ustedes dicen aquí, también necesita lo que se conoce como un agente para poder funcionar. Bueno, la respuesta es no requerimos agente en PaaS. Por eso es importante saber qué es lo que vamos a proteger, ¿ok? Porque, de nuevo, PaaS no requiere agente. Entonces no hay un trabajo previo de diseño para despliegue de agente. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de lo que son nuestros planes y cómo estos planes son los que vamos a ver? ¿Ok?
Aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son los planes de Defender for Cloud, que es lo que estamos hablando. Se puede observar que, entre otras cosas, están los planes para lo que es server, que son la parte guías, o una solución tipo, en este caso, PaaS como Kibble, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que pensar es básicamente qué es lo que quiere proteger, y de acuerdo a eso vamos a hacer la activación, en este caso, que sea necesario al plan que uno va a adquirir o a comprar. Bien, entonces volviendo a esto, imaginemos que el Log Analytics no es tan así, pero para efectos de aprendizaje como tal, tomemos que, por ejemplo, hay aquí una especie de pequeño contenedor donde vamos a tener en este contenedor algunas tablas, ¿no? Voy a tener aquí, por ejemplo, una tabla. Esta tabla tiene que ver con la parte de las recomendaciones. Voy a tener otra tabla más que está aquí, que va a tener básicamente que ver con lo que son las alertas como tal, ¿no? Aquí estamos con las alertas. Voy a tener otra tabla más que voy a colocar acá, que básicamente me va a servir como un pivot para poder enviar ciertos eventos hacia, por ejemplo, lo que sería en este caso, que vamos a dibujar acá los logs, los eventos, que serían de alguna forma enviados hacia nuestro CIEM, ¿no? Acá, CIEM. Entonces, esa de alguna forma es una arquitectura, como digo, básicamente didáctica, no es que sea así, pero imagínense que yo en nuestro workspace o en nuestro espacio de trabajo tengo esas tres tablas, ¿no? Para guardar recomendaciones, para guardar alertas y para poder después hacer exportaciones hacia un CIEM. Para poder hacer eso necesito un Log Analytics. Ahora imaginemos una solución tipo PaaS que no tiene agente, por lo tanto no tiene un Log Analytics donde yo haga o donde yo de alguna forma envíe información. Y si yo quiero que mi solución PaaS pueda guardar recomendaciones, pueda guardar alertas, o quiero exportar a un CIEM, entonces en ese caso yo voy a requerir que mi solución tipo PaaS tenga acá que tener configurado un workspace Log Analytics. Si bien no necesito agente, pero sí voy a darle una ruta de dónde va a estar su workspace. Entonces, como conclusión, voy a necesitar siempre un workspace, porque yo creo que a todos nos va a interesar tener de alguna forma que nuestras soluciones PaaS estén almacenadas o exportadas de repente en una tercera fuente como un CIEM. Lo que sí es importante es que el PaaS aún así no requiere una instalación de un agente como tal. ¿Ok? Ese punto es importante en cuanto al examen, porque por consideraciones de diseño, recuerden que por diseño PaaS no tiene ni agente y funciona sin un Log Analytics. IaaS no están así, pero si yo quiero que PaaS guarde alertas o pueda exportar un CIEM, requiero sí tener un Log Analytics para poder hacer ese trabajo. ¿Ok? Bien, esto es lo que yo les hablaba. Por ejemplo, dentro de la configuración tengo la opción de Continuous Export, que básicamente es como puedo de repente exportar hacia un CIEM, por ejemplo, y me va de alguna forma solicitar en este caso un Log Analytics Workspace. Para el caso de los que son PaaS, voy a requerir aquí colocar mi workspace, ¿no? Entonces por eso es importante que podamos definir ese workspace tanto como IaaS como PaaS para cuando queramos hacer una exportación a una fuente de tercero como un CIEM. Bien, ahora que hemos visto que se requiere un agente como tal para poder de alguna forma utilizar el Log Analytics, vamos a hablar de lo que es el auto provisioning, ¿no? ¿Qué es el auto provisioning? Aquí vamos a hacer énfasis en auto provisioning. Básicamente el auto provisioning nos va a permitir poder automatizar algunas tareas para que no se nos pasen algunas
algunas configuraciones como tal y hacerlo más rápido y evitar ese overhead. Por default, okay, el auto provisioning, si aquí hacemos un grafiquito aquí, esto de provisioning va a estar en off, okay. El auto provisioning está deshabilitado y el provisionamiento se suele hacer o está basado básicamente a nivel de suscripción. O sea, yo autoprovisiono desde la suscripción, que es lo más general, para poder de alguna forma decir que desde ese nivel, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí a nivel de suscripción, yo voy a decir que acá, por ejemplo, aquí está en on. Yo cuando le dé on a la suscripción como tal, lo que le voy a decir en ese momento es que se va a defender cualquier workload que yo haya habilitado en esa suscripción como tal y le haya puesto la configuración de on, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos ver que tengo varias suscripciones, pero dentro de lo que es la suscripción tengo la opción del autoprovisionamiento, ¿ok? En este caso el autoprovisionamiento yo ya lo tengo en on, ¿ok? Y eso es lo que les mencionaba, que yo a tener el provisionamiento en on puedo también agregar el agente, en este caso de Log Analytics, ¿ok? Y también otras extensiones que de repente me interesarían agregar o configurar dentro de mi suscripción. Si ustedes ven aquí, acá tengo el nombre de la suscripción que está en on con auto provisioning, por lo que tanto cualquier máquina que yo cree a nivel de la suscripción, si me voy acá por ejemplo al plan de Defender, se puede ver que tengo los servidores habilitados para la protección. O sea, cualquier servidor que yo cree en esta suscripción automáticamente se va a proteger y automáticamente me va a provisionar también, en este caso, un agente de Log Analytics que está acá. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente. Yo cuando coloco de alguna forma la suscripción en on y el auto provisioning está funcionando, ¿no? Lo que va a suceder es lo siguiente. Yo acá voy a configurar un default resource group que está aquí, y esto a su vez, ustedes recuerden, va a tener dentro de esos group, va a tener lo que es acá está un Log Analytics, pero va a ser un default workspace como tal. Es decir, que cuando nosotros activamos el auto provisioning, lo colocamos en on, como necesitamos crear un Log Analytics como tal, un Log Analytics, el sistema lo va a hacer de alguna forma por nosotros. Por lo tanto, él le va a colocar un nombre especial que se va a llamar default, va a tener un nombre, el nombre de la suscripción, más ciertos parámetros que vamos a ver después, y también va a crear un default workspace, que es el que va a usar el mismo formato que va a usar para el default resource group, que es un formato propietario que va a crear esta suscripción, o mejor dicho, este auto provisioning, cuando lo coloquemos en on. Aquí, por ejemplo, bueno, como activamos el autoprovisionamiento, aquí en configuración y editar, ustedes van a ver que aparece por default que el sistema va a crear un default workspace especialmente creado para Defender for Cloud, ¿ok? Con algunas características de almacenamiento de datos, si van a ser no minimal, common o limit. Pero en este caso en particular, para que se entienda, es que te crea uno por default, ¿ok? Yo podría después más adelante decir, mira, es que no quiero usar el default, quiero usar un workspace que ya tengo definido. Mira, aquí uno puede, ¿no?, configurar ya su workspace para que sea uno solo y no tener varios, pero en este instante, para modo del examen, entender que cuando yo habilito por default
esto está en off. Si lo pongo en on, me va a crear un workspace, ¿ok? Un workspace y también un resource group, ¿no? Miren, por ejemplo, esto. Yo voy a ir aquí a resource group y van a ver que él crea dentro de resource group estos resource group, ¿no? Donde va a colocar default resource group y la ubicación, en este caso de la región donde se ha ido creado, ¿no? Entonces me va a crear esto. Si yo entro acá y vamos a poder ver que me aparece que está en la región de, en este caso, US, y van a ver que dentro de eso también me va a crear un default workspace, que es este de aquí, ¿no? Que es lo que habíamos hablado, que genera dentro de la creación un default workspace como tal. Entonces esto es lo que mencionaba, ¿no? Crea un default workspace aquí y un default workspace acá, ¿no? Y la configuración básicamente es el nombre de default workspace, y aquí es el ID de mi suscripción y la ubicación en este caso. Esa es como la sintaxis que tiene. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si yo, por ejemplo, agrego una máquina nueva? Imaginemos que en la parte donde tengo mías estoy creando aquí una máquina. Esta máquina va a ser EVM2. Es una máquina nueva que no existía antes. Hay un tema importante. Cuando yo configuro, por ejemplo, cuando coloco on en la suscripción, y ya existían o ya existen algunas máquinas o servidores dentro de la suscripción como tal, me da la opción de usar los que ya están creados anteriormente, o desde ahora los nuevos. Entonces tú puedes seleccionar ambas, ¿no? Desde los antiguos más los nuevos para que te autoprovisione. Acá imaginemos que yo levanté una máquina nueva que es VM2, ¿no? Esta máquina nueva, al levantarla en forma, por yo crearla en la suscripción, me va a crear rápidamente lo que es la protección. O sea, aquí yo esa máquina la voy a tener protegida, pero no me basta con que esté protegida. Tengo que también tener el cliente, en este caso mi cliente o mi agente, que va a ser de alguna forma mi Log Analytics Agent, para que automáticamente pueda empezar a enviar información ya a su default workspace, que fue definido cuando hice el autoaprovisionamiento. ¿Ok? Entonces recuerden que la autoprovisioning viene por default en off, pero cuando uno lo habilita me va a crear en forma automática un grupo de recursos, un default resource group con el formato que vimos anteriormente, y un default workspace donde viene también el ID, ¿no? Más la ubicación, que es lo que vimos anteriormente. Entonces de ahí en adelante cualquier máquina que vaya creando en esa suscripción va a caer o va a enviar información a estas configuraciones que hemos definido ahora. Bien, siguiendo un poco con los puntos que estamos viendo ahora, el siguiente punto, una vez que ya tenemos de alguna forma nuestros tipos de planes, lo que vamos a empezar a querer hacer es la operatividad. Entonces, es decir, quiénes van a operar esta solución y de alguna forma qué rol van a tener estas personas dentro de lo que va a ser nuestra organización, que de alguna forma van a necesitar que nosotros le entreguemos para que puedan trabajar. Entonces esos son lo que significa como roles, lo que se llama roles. ¿Okay? Entonces en este modelo en el cual tenemos roles, por defecto la solución va a manejar dos tipos de roles, ¿no? El primer rol es un rol ya conocido por nosotros, que tiene que ver con el rol de Security Reader. ¿Okay? Aquí es Security Reader, ¿ok? Ese es el primer rol, el Security Reader. Posteriormente a eso, vamos a tener un segundo rol para poder administrar y gestionar. Este segundo rol se va a conocer como el rol de, vamos aquí, es el de nuestro Security Admin.
¿ok? Que es el segundo rol, el Security Admin. Entonces tenemos el rol Security Reader y el Security Admin. Pero bien, ahora esto es importante porque para lo que es nuestro examen o lo que va a ser el examen como tal, vamos a tener algunas situaciones de operación que van a requerir ciertos permisos que vamos a necesitar asignar. Entonces, si sabemos que solamente tenemos dos roles, el Security Reader y el Security Admin, vamos a ver, por ejemplo, en un caso hipotético, que tengamos nosotros que en este momento tener o gestionar una consola, ¿no? Y en esta consola lo que vamos a revisar van a ser lo que son los dashboards, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es el concepto de dashboard, nos gustaría que existe un rol que pueda solamente hacer lectura, es decir, que en esa parte del dashboard pueda lo que sea lectura, o sea, puede hacer un read. Entonces, en ese contexto, tenemos que identificar cuáles de los dos permisos, obviamente el mínimo requerido, ¿no? Para poder lograrlo, me va a permitir poder leer los dashboards. Entonces, en ese contexto, sabemos que el rol de, en este caso, de Security Reader, que está acá, si le asignamos, ¿no?, a ese recurso o trabajamos sobre ese dashboard y queremos ser capaces de leer, sabemos que el rol de Security Reader nos va a permitir poder leer ese dashboard. Ahora bien, la idea es poder asignar de repente un grupo. Si nosotros tenemos aquí un grupo acá, este grupito de aquí, le ponemos un Security Operator, que van a ser los grupos con los que van a trabajar, nosotros podemos aquí de alguna forma asignarle a ese grupo el rol de Security Reader para que podamos ser capaces de leer esos dashboards. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí básicamente es poder acá, ¿no?, hacer un link para poder asignarle a ese grupo el Security Reader. ¿Ok? Bien, tenemos otro escenario también, por ejemplo, que nos dicen que dentro de lo que es la plataforma de Defender for Cloud, en este caso, que vamos a buscar o vamos a querer hacer, por ejemplo, ver lo que es la configuración, por ejemplo, ¿no? Lo que es la configuración. Entonces vamos a querer ver lo que es la configuración. ¿Quiénes son capaces de poder hacer una configuración o implementación dentro de Defender for Cloud? Entonces, Security Reader o Security Admin. En este caso, como es obvio, lo que vamos a hacer es generar aquí con Security Admin que se pueda realizar esa configuración como tal. Por lo tanto, ese rol de Security Admin tiene que ir a tiene que asignarse a algún grupo en este caso, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, verlo también como un grupo, y este grupo, por ejemplo, puede ser el grupo, un grupo que sea, por ejemplo, grupo owner, y ese grupo que se llame owner puede ser owner de repente de un workload en particular, es decir, los owners de los servidores. Entonces, por ejemplo, aquí owner de un workload en particular, lo que voy a hacer es lo mismo, voy a asignar ese rol de Security Admin a los dueños de ese workload. Entonces aquí lo que quería yo hacer es tener esa asignación como tal, y con eso ya podría tener ya esta vista de la configuración dentro de Defender for Cloud. Ahora bien, ¿qué pasa? Si hay otro escenario más en el cual, por ejemplo, aquí yo voy a tener acá, ¿no? Y esto va a ser lo que nosotros vamos a ver como una edición, ¿no? Que yo quiero editar, por ejemplo, esta parte de acá, que tiene que ver con las políticas. Si yo quiero editar, en este caso, mis políticas de seguridad, aquí, por ejemplo, mi security, y van a ser nuestras políticas, ¿no? En este caso, políticas de seguridad. ¿Qué rol puedo tener yo para poder hacer o editar políticas de seguridad? Entonces, lo mismo va para eso. Entonces, en este caso, para editar políticas de seguridad, yo voy a necesitar tener un rol en particular, que aquí va a estar ese rol, ¿no es cierto? Y ese rol básicamente va a ser un rol de owner, igual, o sea, un rol de owner, ¿ok? Ese rol de owner puede ser también, o puede estar compartido con un rol de contributor acá, ¿ok? Entre owner y contributor yo podría eventualmente ser capaz de hacer una edición de políticas. Ahora, no solamente el owner y contributor puede editar políticas, también
como Security Admin también podría yo eventualmente hacer la edición de las políticas. Por lo tanto, para este tercer requerimiento, que es edición de políticas de seguridad, yo puedo hacerlo con un Security Admin o con un Owner Contributor. Ahora, un cuarto escenario, básicamente vamos a trabajarlo con lo que tiene que ver con, en este caso, las recomendaciones que nosotros podamos tener. ¿Ya? Okay. En este escenario, por ejemplo, yo quiero aplicar recomendaciones especiales que han salido dentro de lo que es la configuración. Entonces, lo que voy a hacer aquí es básicamente buscar cómo aplicar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que de alguna forma vamos a querer aplicar? Aplicar lo que van a ser las recomendaciones. ¿Ok? Pero aquí, si ustedes ven, para aplicar las recomendaciones como tal, yo agregamos a ese Owner Contributor el Resource Group. Es decir, para poder aplicar recomendaciones necesito un rol de Owner o Contributor del Resource Group. ¿Ok? Eso es importante y en ese sentido voy a poder tener esa configuración de Resource Group como tal. Entonces, bien, la vista, al menos para los roles que vienen ya customizados o vienen ya dentro, dentro de la caja de Defender for Cloud, son dos: Security Reader y Security Admin, como habíamos mencionado. Esto lo tenemos que ver desde la misma administración de Azure como tal. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bien, esto, como les mencioné, está basado básicamente en la parte de Azure. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir a nuestro Resource Group, ya, que es donde tenemos almacenado, en este caso, nuestras suscripciones, por decir así. Voy a entrar al Resource Group que tengo y voy a ubicar, acá voy a empezar a buscar el Resource Group que tengo creado yo. Ok, aquí está. Y dentro de ese Resource Group vamos a ir a la parte IAM, que está acá. Y acá van a aparecerme, como mencioné anteriormente, lo que tiene que ver con esos roles. Vemos aquí en Role Assignment. Aquí en Role como tal. El rol que estamos buscando, que sería el de Security. Vamos a ver por acá, vamos aquí está. Tenemos nuestro Security Reader, ¿no es cierto? Y nuestro Security Admin, que son los dos roles que mencioné inicialmente como parte de los roles básicos o que vienen en caja, que son los que son aplicables para la parte de Defender. Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso que tengo una persona que tiene un rol determinado, pero no quiero darle un Security Admin, por ejemplo, porque su función solamente es usar Just in Time, por ejemplo, en las máquinas virtuales, o asignar o habilitar Just in Time, por decir algo? ¿Qué haríamos? Como no le quiero dar un permiso muy elevado, porque eso le va a dar opciones que haga más cosas y yo solamente quiero limitarlo a ciertas actividades. Entonces, en ese escenario, en ese caso, yo lo que voy a hacer es crear un rol customizado, crear custom role. En crear el custom role, yo puedo, dentro del alcance del rol, decir qué es lo que quiero que haga, cómo funcione esa persona y crear mi propio rol personalizado. Entonces, por ejemplo, yo quiero acá crear un rol personalizado, le voy a poner Just in Time, por decir algo. Y voy a buscar dentro de los permisos, aquí, lo que tiene que ver con la parte de seguridad, porque en estricto rigor lo que voy a buscar está relacionado con la parte de seguridad. Entonces voy acá a hacer un filtro Security, por ejemplo. Okay. Y en Security voy a abrir Security, ¿no? Y aquí voy a buscar los permisos que requiero, por ejemplo, para el tema de Just in Time. Si yo quiero, por ejemplo, poder hacer que esta persona pueda trabajar con Just in Time, lo que tengo que hacer es ubicar Just in Time Network como tal. Entonces lo que tengo que hacer es, en la parte de Security, irme a Location, la parte de ubicación, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ir buscando la parte de MS Security Location. Ok, aquí está Location, ok, y aquí están las políticas o
de alguna forma lo que necesito yo para poder hacer que esta persona pueda trabajar con Just in Time, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo podría necesitar configurar, por ejemplo, para la parte de la máquina virtual, lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de generación de, no sé, aquí por ejemplo, escritura, ¿no? La escritura para poder hacer, para poder trabajarla, y también de repente me interesaría hacer lo mismo o darle este mismo permiso para lo que va a ser, por ejemplo, la parte de la máquina virtual, lo cual ya no sería Microsoft.security, sino sería Microsoft.computo, ¿no? Y así ir asignando paso por paso para que de alguna forma este robot customizado se pueda ir creando, ¿ok? Básicamente es eso en cuanto a roles. Acordarse que están los dos clásicos, que es el Security Reader y Security Admin, más un customizado donde vamos a poder trabajar este tipo de escenarios o tipo de cosas, ¿ok? Bien, esto sería todo hasta aquí por el tema de los roles. Vamos a ver ahora lo siguiente. Para lo que es básicamente los tipos de retención que tenemos. Para la solución considerar aquí, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, 500 megas de data diarios que son libres de ingesta, es decir, 500 megas por nodo. Por ejemplo, puedo tener dos equipos, uno que está consumiendo 20, está consumiendo 980. El que se fue a 980 no quiere decir que va a pagar más, sino que sumado los dos me dan, en este caso, un tera. Por lo tanto, la fórmula es básicamente esos 500 por la cantidad de nodos que tengo, y ese es el total de ingesta, entre comillas, gratuita que voy a poder tener o hacer, ¿no? Porque la pregunta es obvia. Hoy, si estoy usando un Log Analytics, ¿cuánto va a ser el costo de ingesta, ¿no? Ven, es bastante alto. O sea, en realidad 500 megas por equipo es bastante lo que nos da Microsoft, y está de alguna forma cruzado con estas tablas, ¿no? No todas las tablas son, solamente estas tablas que están acá son las tablas que de alguna forma caen dentro de este beneficio de los 500 megas disponibles, ¿ok? Para el caso de la retención, vamos a ver cómo vemos la retención por este espacio de trabajo en Log Analytics. Vamos acá, estimaciones y costos. Costo, que es lo mismo que hacíamos anteriormente en Sentinel, ¿no? Aquí en Data Retention vamos a ver que por defecto tenemos 30 días, ¿no? De acuerdo a la necesidad del negocio vamos a ir subiendo, o en este caso la necesidad de tener los datos a mayor retención, ¿ok? Es importante entender que si esto de alguna forma está integrado a Sentinel, esta retención pasa de 30 a 90 días gratis, ¿no? Recuerden eso. Que es parte también de los beneficios de manejar, en este caso, la integración con Microsoft Sentinel. Bien, vamos a estar hablando ahora de lo que es la retención de datos, pero ya no desde la consola que vimos, ¿no?, sino es de qué otra forma podemos generar o armar una política de retención de datos. Bueno, tenemos lo que se conoce como templates. Podemos armar templates en ARM, ¿ok? La idea es que estos templates en ARM nos permitan de alguna forma poder hacer lo mismo que estuvimos haciendo desde que vieron en la consola, pero hacerlo un poco más automatizado, porque podemos generar templates ya bien armados, preestablecidos. Entonces, una de las principales ayudas que podemos tener acá, si queremos verlo de alguna forma, es básicamente que vamos a poder trabajar en lo que va a ser nuestra data retention, ¿ok? En definir el tiempo que queremos tener la data en retención, igual lo que hacíamos desde el punto de vista de la consola. Lo vamos a hacer, o lo vamos a lograr mediante el comando que se llama retention in days, ¿ok? Con eso podemos estar logrando de alguna forma lo mismo que, o simulando un poco lo que hacíamos en la consola, pero la gracia que, como os mencioné, podemos hacerlo un poco más masivo. Otra característica que también nos va a ayudar al tema de los templates en ARM es que vamos a poder, en algunos escenarios, de repente vamos a querer customizar, ¿okay? Vamos a querer personalizar ciertas características que no nos da la herramienta visual o la herramienta del portal.
¿ok? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un escenario en el cual por políticas de compliance se requiere que los datos sean purgados en forma inmediata después de 30 días. Como ustedes entenderán, esto en la consola, por defecto, guarda una especie de colchón de días donde los datos aún se mantienen ahí almacenados, pero si por política queremos que efectivamente asegurarnos que estos se eliminen, requerimos de alguna forma hacer algún cambio dentro de la política por defecto. Entonces ahí también podemos usar algunos templates de ARM para poder usar, por ejemplo, el comando que se llama immediate purge data on 30 days, ¿okay? Que lo que va a hacer es, si está eso dentro de nuestro template, va a eliminar los datos en forma inmediata después de 30 días, ¿okay? Este es un escenario que puede ir en el examen, por eso he puesto el comando para que se entienda un poco de lo que trata y cuál sería el uso, ¿okay? Otro uso también para la parte de la personalización es que recuerden que nosotros trabajamos con lo que son nuestros data type, ¿okay? ¿Qué son data type? Cuando trabajamos en la parte de la ingesta, trabajamos con lo que se conoce o lo que es más fácil de entender con tablas, ¿no? Data types en realidad vienen a ser como tablas. Por ejemplo, una tabla de lo que es security event puede hacer ingesta definido por la política de Workspace que está a nivel más alto, por decir así, 720 días, ¿no? Por ejemplo, que es mi política de retención de todo mi espacio de trabajo. Pero yo quiero que, por un tema de costo, porque esto es importante porque en el examen pueden haber casos de negocio donde nos pidan que queramos reducir nuestra condición de ingesta y podemos de repente decir, mira, la tabla security event o el data type security event, yo quiero de alguna forma setearle un rango distinto. Y acá tengo la forma yo de poder setearle un rango diferente entre 4 a 730 días. Eso es por defecto, ¿okay? Ese es el rango que se mueve cuando uno trata de manejar un data type individual. Se mueve entre ese rango de días, entre 4 y 730, ¿ok? Entonces con eso yo podría conseguir, por ejemplo, que colocar la siguiente sentencia y decir, entre otras cosas, que la parte del security event o la tabla security event yo la quiero en retención solamente en 550 días. Este es un claro ejemplo de cómo podemos nosotros, mediante un template, poder de alguna forma definir customizaciones basadas en data type, ¿okay? En el examen, ¿qué cosa es importante? No que ustedes sepan la sintaxis exacta, porque no va a venir, no nos van a preguntar, oye, ¿cuál es la sintaxis para generar un ARM? No, lo que sí tenemos que tener claro es saber que en casos de negocio en particular, de acuerdo al caso que nos presenten, podemos hacer alguna retención distinta, más corta, en algunos data types o tablas que nos parezcan de alguna forma interesantes de realizar por la carga que estamos viendo que está sucediendo día a día, por ejemplo, ¿no? Bien, dentro de lo que es la evaluación y recomendaciones para la protección de los workloads de cloud, ¿okay? Recuerden que Defender for Cloud tenía dos funcionalidades importantes o las más relevantes, ¿no? Que una estaba basada básicamente en lo que era la postura, ¿no? La postura de seguridad como tal, que es el Cloud Security Posture Management, ¿okay? Que nosotros, por ejemplo, podemos verlos aquí. Si nos paramos aquí, vemos que es el Cloud Security Posture Management, y básicamente, repasando, lo que nos ayuda a esta funcionalidad es poder evaluar nuestra infraestructura actual, básicamente para poder garantizar cumplimiento de regulaciones de industria. Así como el principal punto, el punto importante, mediante un benchmark que tiene Microsoft y que lo compara, ¿no? También nos permite identificar vulnerabilidades de seguridad en las cargas de trabajo que hemos configurado dentro de lo que es la nube como tal, ¿okay? Y el otro punto, la otra funcionalidad, tiene que ver básicamente con lo que se conoce como Cloud Workload Protection o Security Cloud Workload Protection, que nos va a ayudar en esta parte a evaluar los riesgos y detectar amenazas por cada carga de trabajo que hayamos nosotros habilitado. Carga de trabajo que tiene que ver o va a estar relacionada con los servidores, tanto IaaS o como soluciones tipo PaaS.
También nos va a permitir poder identificar, por ejemplo, malas configuraciones que podemos tener, y nos va a permitir también hacer remediaciones basados en buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros habilitamos el Cloud Workload Protection para Defender for Server, le damos la habilitación, se nos va a abrir más opciones de protección, como por ejemplo el tema de la integración con EDR. O sea, el EDR se incorpora dentro de esta suite de activación de Defender. Vamos a tener también el tema de poder hacer escaneo de vulnerabilidades dentro de los equipos, ¿no? Vamos a poder también tener acceso a Just in Time en máquinas virtuales. Podemos tener opciones de FIM, Adaptive Application Controls, Adaptive Network Hardening, Docker Host Hardening, Fileless Attack Detection. O sea, como ven, tenemos varias características nuevas de beneficios que nos permiten activar y proteger el servidor como tal. Tenemos para máquinas Linux, ¿no es cierto? También el tema de Audit Alert y el Log Analytic Agent Integration también para el concepto de Linux. Entonces, aquí, por ejemplo, nos entrega y nos muestra las características adicionales de protección que vamos a tener cuando habilitemos el Cloud Workload Protection para, por ejemplo, servidores como tal. ¿Ok? Ahora bien, veamos ahora en una vista un poquito más abstracta, mucho más estratégica, cómo se ve. Bueno, aquí por ejemplo la definición de Defender for Cloud, tenemos que Defender for Cloud básicamente dice que tiene tres pilares con los cuales trabaja, ¿no? Que es la evaluación continua, la seguridad y la defensa, ¿no? Y aquí vamos a poder ver, por ejemplo, que un poquito más abajo, bueno, que explican un poco lo que hace cada uno, que ya lo explicamos, pero lo importante es que ustedes vean, por ejemplo, qué es lo que hacen cada una de esas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de evaluación continua, claramente nos va a entregar un Security Score, nos va a entregar un assessment de vulnerabilidades, el inventario de assessment, las regularizaciones de compliance que podamos tener y el tema de FIM. Acá vemos, por ejemplo, algunos componentes que vienen ya con la versión pagada, con la versión del Cloud Workload Protection. Combinado con alguno, el Security Score lo podemos obtener con la parte free, pero ya combinado con todo nos da una protección muy potente para el tema de la evaluación continua, ¿no? Lo mismo para la parte de la seguridad, la parte ya de la seguridad como tal, tenemos por ejemplo recomendaciones de seguridad que nos van a entregar Just in Time, que vimos anteriormente, Adaptive Network Hardening y Adaptive Application Control, que están de alguna forma encajados en la parte de seguridad. Y la parte de defensa tenemos obviamente la integración con Microsoft Defender, la parte también del EDR como tal, alertas de seguridad y posibilidad de poder integrarnos a otros SIEM o Microsoft Sentinel, ¿no? Todo este es el componente completo, la suite completa, tanto de la parte que viene free, que es la Posture Management Security, más la parte de Cloud Workload Protection, ¿ok? Es importante que ustedes sepan de estos dos sabores que existen y que incluye como quien dice, la parte pagada. Bien, y esto ahora ya llevado a la herramienta, ¿no? Si entramos a Microsoft Defender for Cloud, en la parte Overview, vamos a poder ver que lo que hablamos de lo que son nuestras recomendaciones que van a estar aquí, ¿no? Las recomendaciones que nos proporciona la herramienta. Acá se pueden observar, ¿no? Básicamente va a identificar recursos, tanto como equipos, redes, storage, aplicaciones, ¿no? Que necesiten alguna recomendación de seguridad, automáticamente nos la va a sugerir para realizar algún cambio. También vamos a ver la parte de las alertas que habíamos hablado anteriormente, donde vamos a tener aquí todas nuestras alertas de seguridad, donde si ven es muy parecido a lo que es la consola también anteriormente de Defender o la de Microsoft Sentinel, ¿no? Dentro de nuestras recomendaciones también nos va a sugerir la herramienta poder habilitar, por ejemplo, las soluciones de Defender que no están habilitadas, ¿no? Entonces yo también podría de alguna forma desde aquí poder habilitar Defender por las sugerencias de las recomendaciones que nos va a entregar, ¿no? Acá, por ejemplo, yo podría eventualmente seleccionar la suscripción que yo deseo de alguna forma trabajarla
y posteriormente voy a poder, si necesito hacerle el fix, y me va a levantar o me va a habilitar la configuración de protección de Defender para ese Warlock en particular. Esa es una fórmula, o ese es uno de los escenarios, y el otro es el escenario que vimos anteriormente, que tiene que ver básicamente con yéndonos a Microsoft, aquí Defender for Cloud, yendo a la parte de Environment Setting, y aquí recuerden de que la habilitación usualmente o el on o el off como tal se hace a nivel de suscripción, ¿ok? Eso es lo que mayoritariamente se hace. Yo podría aquí, por ejemplo, ir a mi suscripción, ¿no? Y en mi suscripción, por ejemplo, que es esta de acá, que ya la tengo, o sea, si entro acá a la parte de la suscripción, ustedes van a ver aquí que yo ya tengo mis planes habilitados y algunos no, ¿no? Acá tengo algunos habilitados, otros no están habilitados. Esto es importante. Cuando yo habilito, por ejemplo, un plan en particular, dentro de mi espacio de trabajo se van a crear algunos servicios. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si yo voy, por ejemplo, a un espacio de trabajo donde he cargado una carga de, por ejemplo, de Defender for Server o otra carga en particular como tal, y voy aquí, una vez que he hecho la carga, voy acá a la parte que dice soluciones, por ejemplo, van a ver que el hecho de ponerle el botón en on hace que me genere dos servicios, un servicio que se llama Security y el otro Security Center Free, que son, de alguna forma, vendrían a ser estas dos funcionalidades, una relacionada con la protección del Warlock y la otra relacionada con la que es la capa gratuita de Posture Management, ¿ok? Cuando hacemos eso, automáticamente se crean estas dos soluciones dentro de nuestro espacio de trabajo. Ahora bien, si bien vimos que la habilitación la hacemos a nivel de suscripción, hay un par de casos que podemos hacerlo a través de la misma solución o la misma carga de trabajo. Por ejemplo, para el caso de Azure Defender for SQL y Azure Defender for Storage, yo puedo hacer la habilitación individualmente sin que sea a nivel de la suscripción como tal, pero solamente para esos dos o esas dos soluciones, esos dos productos. Por ejemplo, si voy aquí a Storage Account, ¿no? Y empiezo a buscar, por ejemplo, no sé, alguna solución, por ejemplo acá, este Storage Account, ven que, o van a observar que se me genera aquí en el lado izquierdo, en Security and Networking, una opción de seguridad. Si voy acá a opción de seguridad, van a observar que me da la opción de habilitar Defender for Storage aquí, desde acá. ¿Por qué puedo o no hacerlo desde aquí y no a nivel de suscripción? Básicamente para un tema de ahorro de costos, según el caso de negocio. Yo puedo aquí generarlo porque solamente me interesa proteger mis storage y no toda una suscripción como tal. Entonces, en ese caso solamente voy a entrar acá y voy a habilitar mi Microsoft Defender for Storage, en particular de este storage account, no de todas las soluciones, ¿ok? Por eso es importante saber que solamente esta excepción está para Defender for Storage y Defender for SQL. Bien, y finalmente también tenemos la opción de hacerlo, pero por espacio de trabajo, por un workspace. Se dan cuenta que aparece la opción de espacio de trabajo, pero no a nivel de suscripción. Bueno, esto no es muy común, pero puede ser el caso que se quiera de alguna forma hacerlo a este nivel. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando lo hacemos o programamos los planes a nivel de espacio de trabajo, lo que va a suceder es lo siguiente: hay ciertas limitancias en este aspecto. Cuando lo hacemos por espacio de trabajo, vamos a ver para acá, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hay algunas características de seguridad que no son soportadas cuando se hace espacio de trabajo, a diferencia de cuando se hace por suscripción. Por ejemplo, dice cuando habilitamos a nivel de espacio de trabajo, no se habilita Just-in-Time Access, no se habilita Adaptive Application Control, ni tampoco Network Detection for Azure Resource. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos claro que
que de alguna forma esto no está disponible, ¿ok? Estas características cuando se habilita por espacio de trabajo. Y lo otro es que solamente están disponibles como protección Microsoft Defender for Server y Microsoft Defender for SQL. Esa también es otra limitancia. No sé, acá la vimos, ¿se acuerdan? Microsoft Defender for Server y Microsoft Defender for SQL. ¿Ok? Esa es la parte de la protección, es las limitancias, los niveles que tenemos en los planes. Así que bueno, esto sería todo por esta entrega y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y le des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.